Y bueno, vamos a empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas al Colegio Oficial de Biólogos de Euskadi, el COBE. Yo soy Mariluz Iñarra, la secretaria técnica del COBE, y os agradecemos vuestra asistencia a este seminario web que se titula Salidas profesionales en los departamentos médicos de la industria farmacéutica. En este seminario web se dará una visión general de lo que es la industria farmacéutica, las funciones que desempeña el departamento médico, su estructura y los puestos de trabajo que ofrecen para los profesionales en el ámbito de las biociencias. Pero siempre, antes de comenzar con el webinar, os queremos informar o recordar que en el COBE celebramos de manera habitual y gratuita seminarios web de interés para los profesionales en biociencias y también para el público en general. Estos seminarios son posibles gracias a la colaboración desinteresada de los ponentes. Y además de seminarios web, realizamos otras muchas actividades con organización de cursos, jornadas, defensa de la profesión, asesoría jurídica, ofertas de empleos, entre otras muchas. Os animamos a visitar nuestra web para que conozcáis todos estos servicios, que es copeuskadi.eus. Y dicho esto, en el seminario de hoy tenemos el placer de presentaros a Jon Cantero, que es bioquímico y doctor en inmunología y trabaja como MSL, Medical Scientific Liaison, en Chiesi, España, en el ámbito de la patología respiratoria. Y os recordamos que podéis hacer todas las preguntas en el chat y al final de la charla el ponente las responderá y yo las iré leyendo. Y bueno, damos paso al ponente. Muchas gracias, John. Gracias a ti, Mariluz, y gracias al COBE por dejarme este huequillo que yo, la verdad, cuando estaba en la universidad lo habría agradecido. O sea que espero que os sea útil y espero que después de la charla de hoy, pues terminéis viendo a la industria no tanto como ese lado oscuro, que por lo menos a mí cuando estaba en la universidad y durante el doctorado parece que la industria era como el lado malo, el lado oscuro, el contrario, el rival, digamos, o el sitio al que no pasarse. Pero bueno, yo he descubierto que hay un montón de posiciones que son muy chulas, que es un trabajo bastante gratificante, que te da bastante calidad de vida, que yo creo que eso a día de hoy se valora y no es fácil de encontrar. Y nada, cualquier pregunta que tengáis, como ha dicho Mariluz, o bien lo hacéis en el chat o si durante la presentación queréis abrir micro y preguntarme directamente, por mí sin ningún problema, lo que os sea más cómodo para vosotros. Y bueno, pues como decía, yo soy Jon Cantero Pérez, yo estudié en la UPV, estudié bioquímica y biología molecular y después hice mi doctorado en inmunología y acabé trabajando como Medical Scientific Liaison en CSI, que es donde estoy actualmente, que pues veremos un poquito más adelante en qué consiste, que ya os lo contaré en detalle. Bueno, al acabar la carrera, al acabar el doctorado, al acabar un máster, pues siempre hay como multitud de opciones, ¿no? Parece, yo por lo menos mi impresión es que la gente que llevamos la carrera de las biociencias o del ámbito biosanitario, tenemos como todo bastante establecido, de acabamos en el colegio, nos vamos a hacer una carrera, acabamos una carrera y la inercia nos lleva a hacer un máster. Y el máster por inercia vas al doctorado, y por inercia del doctorado, o sea, y en el doctorado ya es cuando se te plantea, ostras, ¿y ahora qué hago a nivel de salidas profesionales más allá de investigación? ¿Qué puedo hacer? Que por supuesto esto también es algo que a veces te planteas antes, pero bueno, yo os cuento desde mi experiencia y desde mi caso. Pues bueno, lo que decía, como comentaba antes, parece que en la carrera, o por lo menos la impresión que yo tenía, era que todo lo que teníamos como salidas estaba enfocado hacia la investigación, hacia la docencia, hacia seguir en la uni o en alguna otra organización de carácter público, pero estar ahí pues investigando en un laboratorio, dando clases de prácticas, dando asignaturas en otros grados, en otras carreras. Y la verdad es que realmente hay todo un abanico de salidas que tenemos disponibles y que podemos explorar, que aunque en la carrera muchas veces no se nos presenten o no se nos hable tan abiertamente, pues tenemos multitud de salidas y de entre todas ellas, una es de la que vamos a centrarnos hoy, es la industria farmacéutica, que dentro de la industria, pues por supuesto tenemos toda la parte de producción, de trabajos un poco más industriales en el sentido de estar en una fábrica o procesos de este tipo, también trabajos más orientados a ventas, al marketing, al ámbito de, pues esto, de comercial. Y luego está la pata del bloque médico, que es lo que vamos a ver hoy o lo que quiero intentar enseñaros hoy.
Bueno, al final, la industria farmacéutica, aunque cueste pensarlo o aunque parezca que muchas veces no se tiene esa concepción, lo que busca al final es una mejor calidad de vida u ofrecer soluciones a los pacientes para intentar que tengan la mejor vida posible. Por tanto, siempre está en el centro del foco el intentar mejorar esta vida o ofrecer unas opciones al paciente que no tenga disponibles hasta ese momento o que pueda acceder a ellas. Entonces, también es verdad que en el fondo, más tarde o más temprano, todos vamos a ser pacientes y todos queremos que los tratamientos que tengamos pues, sean lo más seguros posibles, lo más eficaces posibles y, pues, ¿por qué no pedirlo también, lo más baratos o asequibles posibles? Entonces, para conseguir todo esto, hay un montón de gente trabajando en industria farmacéutica que lo hacen posible y hoy pues voy a enseñaros un poquito desde el departamento médico cómo colaboramos a todo este proceso. Para empezar, algunos datos del sector farmacéutico, qué importancia tiene, cómo qué datos podemos compartir y simplemente para que veáis, sí que es cierto, os pido perdón de antemano porque las diapos no están actualizadas a datos de 2025 o 2024, tienen algún añito más, pero bueno, en 2022, como veis, la industria farmacéutica fue el tercer sector por exportaciones de España, por detrás del automovilístico y de los combustibles. O sea que es una industria que realmente mueve mucho negocio, tiene mucho trabajo y tiene muchas opciones para desarrollarse laboralmente. Y el trabajo que ofrece, pues es, como decía al principio, es un trabajo de calidad en el sentido de, pues que gran parte de los empleos, por no decir la totalidad de los empleos, son indefinidos y la paridad entre hombres y mujeres está muy, muy, muy trabajada. O sea, aquí en el informe este dicen que el 53% de los puestos que se trabajan o que se cubren en la industria farmacéutica están ocupados por mujeres. Y a modo de experiencia personal, os diré, yo trabajo en un equipo de 6 MSLs que tenemos una jefa y de las 6 MSLs yo soy el único chico. O sea que realmente hay muchas mujeres trabajando y yo creo que es algo que por suerte, eh, es uno de los sectores en los que hay más igualdad y más acceso independientemente de estas características. También, como veis, es un empleo en el que se dan opciones a las personas jóvenes, que una de cada tres personas que se incorporan a este sector son perfil joven, perfil de carrera recién terminada o primeros años de vida laboral. Yo creo que esto también anima a meter ahí un poquito la cabeza y a preguntarse a ver qué podemos hacer. En cuanto a investigación o en investigación y desarrollo, creo que veáis también la industria como una opción de que en el caso que os guste la investigación y que queráis seguir por ese camino, pues por supuesto está la investigación en academia, en universidad y en entidades públicas, pero desde la empresa privada también se hace investigación. Sí que es cierto, como veis aquí, que la mayor parte de los recursos económicos que se dedican a investigación en las empresas farmacéuticas se dedica a investigación clínica, que ya sabéis que es la que es directamente en pacientes, y aunque también se hace cierta investigación básica, además de laboratorio, de pipetear, de trabajar con células, con tejidos o con moléculas, pues bueno, en España lo que más se trabaja es investigación clínica en el ámbito de la industria. También, por supuesto, hay otro tipo de investigaciones de farmacoeconomía, de epidemiología, de estudios una vez que los fármacos han salido al mercado, pero bueno, no representan un volumen tan importante. Y en términos de dinero, de cuánto se mueve, pues ya veis aquí que en investigación privada casi 1.400 millones de euros en 2022 se destinaban a investigación biomédica, investigación y desarrollo a nivel biomédico. O sea que realmente estamos hablando de unos porcentajes considerables o de unos valores considerables. ¿Qué tendencia tiene esta inversión en investigación? Pues ya veis aquí, desde 2018, cada año se invierte más, las industrias invierten más en investigación, en generación de nuevos fármacos, en nuevas indicaciones para fármacos que ya existen o ampliaciones. Aquí, bueno, como veis en 2020, pues a tener en cuenta que por la pandemia hubo un pequeño bajón porque no se pudieron hacer tantos estudios clínicos como se vienen haciendo habitualmente, pero veis que es una tendencia que va en aumento. Y también a modo personal, en mi empresa, el 20% de la facturación de la compañía se destina precisamente a investigación.
que es un 20%, es la quinta parte de todo lo que factura mi compañía, lo dedican a hacer investigación. O sea que realmente es un campo donde hay mucho trabajo. Y a nivel de empleos, pues lo mismo. Según aumenta la inversión en investigación, también aumenta el número de gente que se va contratando y que va trabajando en estos campos. Y esta investigación, pues en gran medida se hace dentro de las compañías, que sería el intramuros, lo que las propias, pues, en sus fábricas de investigación, en sus plantas de investigación, en centros de investigación, lo que se va desarrollando, pero también se hace inversión extramuros, es decir, las industrias farmacéuticas necesitan pacientes para poder tratar, para poder investigar, para poder evaluar nuevos fármacos, y estos pacientes pues provienen de hospitales, de universidades, de centros públicos. Que hay mucha colaboración y muy estrecha con médicos, con enfermería, con farmacias hospitalarias, con investigación a nivel también más básico. O sea que realmente no es una entidad o una industria tan cerrada o tan opaca como se pueda pensar, sino que hay mucha colaboración con otros sectores públicos y de hecho se financia mucha investigación pública desde la industria privada. En cuanto a las fases de investigación, que esto yo creo que no sé cómo de familiarizados estáis, pero yo creo que con el COVID todos aprendimos un poquito lo que son las cuatro fases de investigación clínica. La primera es en la que se busca la seguridad de los fármacos, que no produzcan reacciones no deseadas. La segunda es un poco buscar las dosis más eficientes o las que mejor vayan a funcionar, siempre manteniendo esta seguridad, sin destacar eventos adversos o efectos no deseados. Y donde está el grueso de la inversión en investigación clínica es en la fase 3, que esta es la fase donde investigan un grupo ya más amplio de población para ver realmente la eficacia, si en una población general, entre comillas, porque la de los ensayos clínicos siempre es un poquito más seleccionada, un poquito más especial, un poco más buscada, pero si en esta población más amplia lo que se ha visto en las fases previas se puede corroborar, y con esto, si estos resultados son positivos, esta es la fase en la que los fármacos se pueden presentar a las autoridades sanitarias, a la Agencia Europea del Medicamento o a la FDA en el caso de Estados Unidos, para que te den la aprobación y te den la indicación de que, oye, ya puedes comercializar este fármaco porque tiene efectos beneficiosos, porque supone una innovación de algún tipo para los pacientes y porque es una herramienta que puede ayudar. Entonces, aquí es donde se destina la mayor parte de la investigación porque son las fases más cruciales o las que determinan si un fármaco se va a presentar a aprobación o se cae del proceso. Y luego estaría la fase 4, que es toda la fase de vigilancia, una vez que los fármacos ya han salido al mercado, ya están comercializados, ya se empiezan a utilizar por una población más amplia y no tan selecta como la que es en los estudios clínicos, pues para vigilar que los fármacos sean seguros, que no se detecten nuevos eventos adversos que no se hayan podido ver en las fases anteriores y quizás pues ver su utilización en poblaciones que no se habían considerado previamente porque no estaban dentro del perfil de los ensayos clínicos. O sea, bueno, simplemente para que veáis cómo se reparte un poco la investigación clínica. Y en todo esto, en España tenemos mucho que decir. O sea, no sé si estabais al corriente, pero España es una de las grandes potencias en ensayos clínicos a nivel mundial porque tenemos mucha experiencia en investigación, tenemos muchos años de recorrido, tenemos personal muy cualificado, gente muy, muy formada y con carrera ya en este sector. Y también a nivel de experiencia propia en mi compañía, en la que yo trabajo, Chiesi, es italiana, pero hace estudios clínicos o ensayos o estudios observacionales que muchas veces implican a varios países. Y en casi todos, por no decir todos estos estudios que hacen abiertos a varios países, España casi siempre es uno de los que participan. Por lo que os digo, porque tenemos buena relación con los médicos, porque tenemos fluidez a la hora de hacer los trámites regulatorios, porque pues tenemos experiencia y sabemos trabajar en esto. Entonces, bueno, también recordar toda la historia que tenemos de investigación, desde las primeras vacunas, desde los fármacos o anestésicos, hasta las CAR-T o las terapias más avanzadas de los últimos años. O sea que todo esto es un camino que se va haciendo poco a poco, que por supuesto es muy necesaria la investigación básica y la investigación que se hace en universidades y en otros centros, pero que luego pues esto muchas veces hay que complementarlo con investigación clínica. En muchos casos está financiada o elaborada por compañías farmacéuticas.
Entonces, entrando ya en la industria, los campos o ámbitos de trabajo que podríamos tener, pues por un lado estaría esta parte de investigación y desarrollo, que sería sobre todo a nivel más básico de descubrimiento de moléculas, de fármacos a los que se les busca otra indicación por temas de búsqueda de bases de datos o de proteómicas o de diferentes herramientas, pero una investigación todavía preclínica. Luego estaría la pata de los ensayos clínicos, que es pues, todo lo que hemos venido hablando hasta ahora. La parte de la fabricación, que aquí estarían los procesos industriales de producción de los fármacos, de generación y de calidad para revisar que todo lo que se produce cumple con los acordes de seguridad y se puede utilizar sin riesgos para la salud. Y luego está la pata estratégica, que aquí está este triunvirato del departamento médico, departamento de marketing y departamento comercial, que ya veréis que trabajan bastante estrechamente o en bastante relación, porque son un poco los que diseñan y los que definen la estrategia que va a seguir en la compañía. Por supuesto, luego hay otros departamentos transversales con los que también trabajamos, como son el departamento de acceso al mercado, que se encarga de, a la hora de incorporar o de tener un fármaco que queremos incorporarlo al sistema sanitario, pues negociar las condiciones de precio, de reembolso, de las condiciones que te pide el ministerio para que este fármaco pueda ser dispensado de forma pública, el departamento regulatorio de todas estas solicitudes o toda esta burocracia que nos solicitan las autoridades sanitarias, pues que se encargue de manejarlo. El departamento de compliance, de asegurar de que todo lo que hacemos responde a una ética y entra dentro de las normas del juego que están establecidas para la industria farmacéutica, finanzas, departamentos legales, etcétera. Y dentro del departamento médico, ¿cómo se organiza? Pues tenemos, por supuesto, un director o directora de departamento, que sería la cabeza del departamento médico, y luego el director médico, que estaría justo por debajo, que es el responsable de todas las áreas terapéuticas, que puede depender o no del responsable de país, esto ya dependiendo de la compañía y de su estructura interna. El director médico, ¿qué opciones tenemos o qué patas nos cuelgan? Pues por un lado tenemos el director, el gerente de área terapéutica. Imaginemos que un área terapéutica puede ser, por ejemplo, oncología. Pues aquí el director médico sería el responsable el área lead o el gerente de área, sería el responsable de cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon. O sea, todas las patologías que se engloban en el área de oncología, pues este sería la persona responsable. Y de aquí dependemos los MSLs y los Medical Advisors. Luego veremos un poco más en detalle también las funciones de cada uno, pero así a grosso modo, el Medical Advisor es una posición más asociada a oficina, digamos, es un trabajo más de ordenador y no tan de interacción con médicos o con personal sanitario, aunque también tiene su interacción, luego veremos. Y los MSL seríamos, pues esto, la parte territorial o la parte que está en campo del departamento médico, porque tenemos pues, mucha interacción con líderes de opinión, con médicos decisores de guías, con pacientes en muchos casos, con personal de estudios, o sea, luego veréis que tenemos bastante peso. Departamento de estrategia o de operaciones médicas, pues aquí tenemos un poco toda la parte más enfocada a educación, a recursos, a información médica, programas de apoyo a pacientes que también están relacionados con Patient Advocacy, que sería pues una función destinada a iniciativas que dan respuesta a necesidades de los pacientes o que están directamente enfocadas o orientadas en aspectos a mejorar, aspectos o necesidades no cubiertas que tienen los pacientes, pues estas funciones serían las encargadas de recogerlas, de trabajarlas y de diseñar un poquito cómo se podrían solucionar o qué respuestas se les podría dar. Farmacovigilancia, pues todo lo que tiene que ver con la seguridad de los medicamentos, desde que se empiezan a tratar en los ensayos hasta que llevan ya años en el mercado y son los responsables de ir recopilando todas las reacciones adversas, todos los usos fuera de indicación, porque un médico de repente decide que a este perfil de paciente también le puede funcionar y esto no se había evaluado en los estudios clínicos. Pues en farmacovigilancia se encargan de hacer este seguimiento y de asegurar que los fármacos siguen siendo seguros durante toda su vida, durante todo su ciclo de vida. El Departamento de Operaciones Clínicas, responsables de todos los estudios, de todos los ensayos, de toda esta investigación clínica que hemos visto antes. Y departamentos de farmacoeconomía que suelen revisar pues,
todos estos procesos de acceso al mercado, del precio reembolso del ministerio, del beneficio con respecto a los ahorros que supone para el sistema sanitario el disponer de este fármaco o de esta nueva opción que hasta ahora no estaba disponible, pues serían también los encargados de ese área. Y funciones del departamento médico, pues como decíamos al principio, en la compañía farmacéutica el paciente siempre está en el centro, pero en departamento médico con mucho más motivo y con mucha más razón. Somos los encargados, pues por supuesto, del liderazgo médico, de toda la parte de estrategia, de diseñar nuevos estudios, de nuevas extensiones de línea, nuevas indicaciones, nuevas aprobaciones o aspectos en los que se puedan diseñar nuevos estudios o ampliaciones de indicaciones que tengan los fármacos. Por supuesto, somos el departamento responsable. Para todo ello, ¿qué hay que hacer? Pues generar los datos, hacer esta investigación, diseñar, investigar y trabajar en este sentido. Una vez que tenemos los datos, contribuir a compartirlos, darlos a conocer y que los médicos sepan los fármacos que están por venir, lo que hay publicado sobre los fármacos que ya se están utilizando, los últimos ensayos que se han hecho. Pues toda esta labor de difusión y de educación sanitaria, digamos, o educación médica también recae sobre el departamento. Manejo del conocimiento, todos estos insights que llamamos, estos conocimientos, estas opiniones que podemos ir recogiendo que nos pueden ser útiles para diseñar, ostras, pues hay varios médicos que me han comentado que sería interesante explorar si este fármaco se puede utilizar en población pediátrica. Pues esto lo recogemos y vemos cómo podemos darle forma o qué podemos trabajar sobre ello. Y luego las colaboraciones con líderes de opinión, con sociedades científicas, con asociaciones de pacientes, con consejos de elaboración de guías de manejo de diferentes patologías. Pues también somos los interlocutores y las personas que estamos en contacto. Siempre manteniendo lo que decíamos antes, el compliance, el que todo esto se haga acorde a una ética y acorde a unos estándares pues eso, de buenas praxis y de buenas prácticas. Y luego de con quién interaccionan los departamentos médicos, pues un poco lo venimos diciendo, con pacientes, con asociaciones de pacientes, con médicos, con enfermería, con farmacia, con autoridades sanitarias, ya sea a nivel autonómico, a nivel regional, a nivel nacional, desde el ministerio hasta los gerentes del área de salud de una determinada OSI, con académicos o con gente más centrada en investigación, en divulgación o en comunicación, con gente de la universidad, con sociedades científicas y líderes de opinión, que son los que nos van a ayudar también a hacer de altavoces de los mensajes de, pues oye, tenemos un nuevo fármaco que funciona para este tipo de pacientes, son los que nos ayudan también a darlos a conocer y a difundir cuando llegan novedades o cuando hay actualizaciones. Y luego clientes internos dentro de la propia compañía, pues funciones de marketing, de acceso al mercado, de ventas, del parte regulatorio. También son departamentos con los que trabajamos en estrecha colaboración y tenemos una comunicación fluida. Y es que el departamento médico está en todo el ciclo de vida del producto, del fármaco, desde el inicio, desde que está en el lanzamiento, porque ya están terminando los ensayos clínicos, tienen resultados prometedores, se empieza a dar a conocer en congresos, en simposios, en reuniones, en los servicios de los diferentes hospitales. Pues todo este proceso de dar a conocer recae sobre el departamento médico. Una vez que ha salido el mercado en la fase de crecimiento, de que empieza a recetarse, de que se empieza a utilizar, pues somos responsables también de ir recogiendo la práctica que hacen los profesionales sanitarios con ese fármaco para ver si realmente les supone una mejoría, si lo utilizan y ven que es más eficaz que lo que se venía utilizando hasta entonces, sea, un poco el validar todo lo que se ha ido analizando en los ensayos, en las fases de investigación clínica y preclínica, en la práctica real, que tenga una aplicación y que realmente se pueda extrapolar. En la fase de madurez, pues ya empezamos a generar datos un poco más a nivel local, pues en poblaciones un poco más seleccionadas. Por ejemplo, hay estudios de población en las islas, en Canarias o en Baleares, si la gente responde igual o si una población en concreto, por determinadas características, responde igual a un medicamento
que la población general. Y también la diferenciación clínica, un poco el ver, vale, pues una vez que esto ya ha terminado su ciclo, digamos, cómo podemos crear una nueva, responder a una nueva necesidad o transformar algo que ya tenemos para dar respuesta a algo que los pacientes están pidiendo, algo que sea necesario. Entonces, dentro de las áreas que se trabajan en departamento médico, pues un poco lo hemos venido comentando, la parte de farmacovigilancia, gestión de datos, de todos los estudios, los datos que se van generando ahí, hay que analizarlos, hay que ver qué resultados se tienen y qué conclusiones se pueden sacar. La parte de información médica, el ejercer como asesores científicos, tanto para médicos que igual no conocen los nuevos fármacos que están por venir, como para dentro de la compañía de funciones como ventas o como marketing, que igual no tienen un perfil tan científico, tan sanitario, pues hay que formarles también y hacerles entrenamientos en aspectos más técnicos o más científicos. Toda la parte de comunicación médica, lo que decimos, tanto para afuera como para dentro de la compañía. Educación, investigación, economía de la salud. Pues bueno, dentro de información médica tampoco me quiero detener muchísimo en cada una de ellas, pero lo que decimos, atender consultas también sobre información de los propios pacientes o farmacéuticos que nos puedan hacer llegar de, oye, pues me ha venido un paciente y me ha dicho que esto no le funciona bien o que esto no sabe cómo hacer o que quiere más información sobre los ensayos que ha habido en torno a este aspecto concreto. Pues desde información médica dan respuesta a esas solicitudes. Comunicaciones, el desarrollar material científico, los materiales promocionales, el contenido que utilizamos, las presentaciones de PowerPoint para hacer sesiones clínicas, la Medical Field Force, que seríamos los MSLs, el trabajo, el personal de campo, que interactuamos con los profesionales sanitarios para recibir información del producto y también para proporcionarla. La educación médica, la gobernanza, que sería un poco más aspectos estratégicos, un poco más de altas esferas, entre comillas, la investigación médica y la farmacovigilancia. Entonces, como roles ahora más concretos dentro del departamento médico, pues el primero que quería comentaros es el de Medical Advisor, que lo hemos visto al principio. Dependía del área terapéutica, suele haber un Medical Advisor que o bien se dedique a una patología en concreto, pues dentro de la neumología, un Medical Advisor de asma o un Medical Advisor de hipertensión pulmonar, o bien el Medical Advisor puede estar asociado a un fármaco en concreto, que luego ese fármaco se puede utilizar quizás en diferentes áreas, pero el medical advisor es la persona que mejor conoce ese fármaco porque se conoce a nivel científico, a nivel de estudios, a nivel de todo el desarrollo que ha tenido ese fármaco, pues es la persona de referencia para ese producto o para ese área terapéutica. Entonces, dentro de sus funciones, pues proporciona los inputs o el punto de vista del departamento médico a los planes estratégicos de la compañía, a los planes de lanzamiento de nuevos fármacos, al ciclo de vida de todo el producto, que una vez que el fármaco sale, pues hay que acompañarlo, hay que seguirlo y hay que tener una actualización constante y un seguimiento constante. Planes de marketing que van incorporados en cualquiera de estas dos o tres zonas previas. Planes de desarrollo clínico, de lo que decíamos, pues igual hemos visto que este fármaco puede tener potencial en otro área o en otra indicación, o incluso de desarrollo de negocio, que es verdad que si tenéis también interés en ver un poquito o trabajar en aspectos un poco más relacionados con negocio, con finanzas, pues dentro del departamento médico también hay roles que pueden trabajar sobre ello. Y también otro de de las tareas principales es identificar necesidades médicas de los médicos, de las enfermeras, incluso de los farmacéuticos, que nos trasladen, oye, pues me haría falta que este fármaco tuviese una dosis más alta porque se me queda corto, o tengo que pautarle varias tomas al paciente y realmente me sería más cómodo que fuese una sola para su comodidad o para que tenga mayor adherencia al tratamiento. Pues todos estos insights, todas estas necesidades las recogen los medical advisors y en base a ellos se diseñan las estrategias de lanzamiento, de ciclo de vida o de desarrollo clínico de nuevos productos. También desarrollar los mensajes médicos en función de la estrategia de marketing. A la hora de elaborar materiales promocionales, tú no puedes decir, mi fármaco es el mejor del mercado y reduce el 90% de las muertes. Pues oye, tienes que basarte en la evidencia que hay disponible y estar muy, lo que decíamos antes, el tema de compliance, estar muy acorde
con lo que puedes y no puedes decir, porque hay una ciencia detrás que te lo respalda y que te diga, oye, esto que me estás diciendo, ¿dónde lo has demostrado? Enséñame qué estudios habéis hecho para que esto lo puedas decir, porque después están las denuncias y las demandas. Entonces, el departamento médico también es un poco el que vela porque todos estos mensajes de marketing sean acordes a lo que realmente se puede decir y lo que realmente se ha demostrado. Entonces, para estos mensajes, pues por supuesto tenemos la elaboración de materiales promocionales, las publicaciones, que también se hacen publicaciones de artículos, o sea, todo lo que se eh, consigue en estudios clínicos, después hay que publicarlo. Y para publicarlo, pues ya sabemos, artículos, revistas, revisiones, todo esto entra dentro del trabajo también del Medical Advisor. Participación en congresos y reuniones científicas para dar a conocer los últimos estudios, los últimos avances o los desarrollos o los fármacos que están por venir. El desarrollo de los líderes de opinión. En este sentido, lo que decía al principio, los líderes de opinión son los que nos ayudan a hacer un poco de portavoces o de altavoces de nuestros mensajes. Generalmente son médicos que ya tienen una trayectoria y tienen un cierto prestigio porque están centrados en el tratamiento de esta patología o porque tienen mucha experiencia o muchos años de consulta y están, pues eso, generalmente están especializados en una patología en concreto y son los que nos pueden ayudar a dar a conocer las novedades y los avances. El desarrollo clínico después de la comercialización, lo que decía antes, una vez que el fármaco sale al mercado hay que seguirlo y hay que seguir recopilando información para saber si se puede ampliar la indicación, se pueden extender líneas, se puede empezar a utilizar en otro tipo de pues, población pediátrica, etcétera. Y las relaciones con los medios, que esto, bueno, si no hay departamentos de comunicación, los medical advisors pues también son los interlocutores con agencias de prensa o de cara a la comunicación externa que se quiera hacer desde la compañía. También, por supuesto, el estar alerta de lo que hace la competencia, tanto para bien como para mal, para saber si la competencia está denostando tus mensajes o si está haciendo algo que, ostras, pues yo creo que esto nosotros también podríamos hacer algo parecido o a nivel de estrategia, a nivel de proyectos, a nivel de lo que sea. Investigaciones de mercado, pues también saber cómo nuestros mensajes o la percepción que tienen los médicos de nuestros fármacos, de nuestros mensajes, de las características de nuestros fármacos a nivel de competencia, pues si son capaces de distinguirnos de la competencia o si tenemos que trabajar más esta parte. Y luego dar apoyo a todos los roles de farmacovigilancia, de educación, de la red comercial, de asuntos regulatorios, de solicitudes a las agencias regulatorias y la estrategia de negociación de precios, aunque esto sobre todo lo hace acceso al mercado, pero desde médico también hay que tener, de nuevo, lo que decíamos, la evidencia, la base de, oye, con este fármaco se ha visto que los pacientes, pues yo qué sé, tienen menos crisis asmáticas y esto supone un ahorro para el sistema sanitario porque ese paciente pues, va a ir menos a urgencias, va a estar menos tiempo hospitalizado, va a utilizar menos medicación de rescate. Todo esto se demuestra con estudios clínicos y aquí los medical advisors pues, también son los garantes de que todo esto se conozca y se traslade a la hora de las negociaciones con el ministerio o con las agencias sanitarias. Entonces, el perfil que debe tener un medical advisor, pues bueno, un perfil técnico, que le guste la ciencia, que esté al detalle, que le guste estar al día de las novedades científicas que vayan saliendo, que tenga buenas capacidades de comunicación para poder gestionar todos estos interlocutores, que sepa trabajar en equipo, porque con un medical advisor está también todo el equipo de MSLs que trabajan muy en conjunto y muy alineados en la misma vía, que sea negociador, que tenga ideas de, pues lo que decíamos, nuevos estudios, nuevas indicaciones, nuevos proyectos, nuevos enfoques, nuevas estrategias, quizás hasta en el campo del marketing, que sea analítico en el sentido de, a la hora de publicaciones, por ejemplo, de la competencia, pues saber sacarle un poquito de jugo y saber por dónde pueden ir, por dónde se les puede atacar, por dónde podemos hacer más fuertes nuestros mensajes, etcétera. Y luego toda la parte de pues, que esté orientada a resultados, que sea líder, que se le den bien las relaciones, que sea una persona relativamente extrovertida, etcétera. En cuanto a interrelaciones, ¿con qué otros departamentos actúa? Bueno, lo hemos venido comentando, con la parte de investigación y desarrollo del registro regulatorio de farmacovigilancia, con las partes más comerciales del marketing, de ventas, de los gestores de cuentas,
Y por supuesto con los profesionales sanitarios, lo que decíamos, los médicos que prescriben, los médicos que hacen investigación o los investigadores que pueden ser de cualquier otro ámbito, los líderes de opinión, farmacéuticos, sociedades científicas, incluso en las administraciones o en las agencias de sanidad, decisores sobre temas sanitarios. Pues también el medical advisor es la persona de contacto. Y luego, para que tengáis una idea un poco práctica y real de, vale, este trabajo me interesa, no me interesa, qué condiciones tiene, pues os he presentado de un informe de Morgan Phillips, que también esto es de 2022, me parece, se publicó en 2022 o 2023, que igual no está actualizado al 100%, pero bueno, también para que tengáis una idea de los salarios que se ven en este rol, de dónde se distribuyen a nivel en España, pues por supuesto la mayor parte está o en el centro o en Cataluña, que es donde están las principales sedes de las principales farmacéuticas, pero también un medical advisor pues puede estar aquí en el norte, que tenemos a FAES, o pueden estar en Andalucía, Levante, o sea, puede haber distribución a lo largo del país. Diversidad de género, como veíamos antes, mayoritariamente mujeres, en 61 frente a un 39%. Los salarios, pues dependiendo de la antigüedad, desde el primer año se puede entrar cobrando unos 50.000 hasta 87.000, más luego un variable que dependiendo de unos objetivos, de si cumples esos objetivos, pues es un plus a tu sueldo, de, que te lo pagan una vez al año, por supuesto, pero que es un plus y que nunca está de más. Y como veis, pues en general son trabajos estables, con una media de antigüedad de 3 años y medio en el puesto y que tiene una tendencia al alza en cuanto a salarios, que entre 2021 y 2022, pues los salarios tendieron a aumentar un 4%. Esto en cuanto al Medical Advisor. En cuanto al MSL, el Medical Scientific o Science Liaison, pues somos lo que decíamos antes, la parte más de campo, más territorial del departamento médico. La idea es también tener un perfil de visión de negocio, una visión estratégica de por dónde pueden ir los tiros, de qué puede ayudarnos, qué puede perjudicarnos, una visión también a medio largo plazo, no solo en el ahora, no solo en lo que está pasando hoy, sino lo que puede pasar o lo que puede derivarse de esto que está sucediendo. Por supuesto, con conocimientos técnicos, médicos, altos. Generalmente para el puesto de médica de MSL se pide gente o bien que haya sido médico, o que haya trabajado como médico, o bien que tenga un doctorado, o bien que haya tenido experiencia ya como personal de ventas, como de visitador médico o comercial. O sea, que tenga un bagaje en aspectos un poco más reglados, más científicos y más técnicos. Por supuesto que sea proactivo porque muchas veces te toca ir a puerta fría, presentarte a un jefe de servicio, decirle, oye, soy el MSL de tal, me gustaría conocer pues qué hacéis aquí, qué necesitáis, en qué podemos ayudaros y cómo podemos colaborar. Por ello, las habilidades para relacionarse y habilidades de comunicación son bastante necesarias. Habilidades de venta yo no diría que tanto porque una de las cosas que más me gustan de mi trabajo es que no está ligado directamente a la venta o a la parte comercial. Por supuesto, tú perteneces a una empresa que es la que te paga el sueldo y es la que espera que que se consiga que tus productos estén bien valorados y que tus fármacos tengan buena aceptación, pero no te miden como MSL, no te miden el trabajo por lo que la empresa vende o por las cajas que se facturan o por el dinero que se mueve a nivel de ventas. O sea, esto me gusta dejarlo claro porque el MSL pertenece al departamento médico, no es departamento comercial, y por lo tanto incluso en algunas empresas está tan separada la parte comercial de la parte médica que no puede haber relación o no puedes ir a ver a un médico con alguien de ventas para que no se pueda malinterpretar o no se pueda pensar que es una acción promocional. Entonces, bueno, a mí es una de las posiciones que más me gustan porque pues también te permite moverte, te permite viajar, te permite hablar con un montón de interlocutores y recopilar información que luego es realmente útil para la compañía. Entonces, bueno, al principio esto era un poco la figura nació, ya veis que aunque no se conoce mucho, realmente la posición pues sí que lleva años en el mercado y tiene bastante histórico. Al principio se consideraban esto, unos vendedores un poquito más especializados, un poco más técnicos y reportaban a ventas, pero con el tiempo se fue cambiando este enfoque. También depende de la compañía, ¿eh? Hay compañías que lo tienen súper separado, hay compañías que incluso hay una figura conjunta
de delegado de ventas y MSL, que es la misma persona. Entonces, bueno, dependiendo de la estrategia y la misión y los valores de cada compañía, esto puede estar más desdibujado o más separado. Pero bueno, en cuanto a funciones, pues el desarrollo de los líderes de opinión regionales, en el sentido de estos médicos que nos pueden servir de altavoces, trabajar la relación con ellos, incorporarlos a nuestros proyectos, hacer que participen en estudios, en proyectos de difusión, en proyectos de generación de consensos, de manejo de guías de patología e implementar programas que contribuyen a esto, precisamente al posicionamiento de nuestros fármacos, a que los profesionales sanitarios los tengan en mente, los tengan presentes y sepan dónde se pueden utilizar y qué ventajas les puede reportar. El apoyo a farmacovigilancia, a las parte de investigación clínica, a las gestiones de cuentas, de parte de ventas. Las compañías, pues generalmente nos eliminan estas cargas más burocráticas o más administrativas para que podamos estar más tiempo en territorio y más tiempo viendo a médicos, que al final es la base de nuestra función. En cuanto a tareas, pues aquí veis lo que os decía, presentaciones promocionales. En general, según esta encuesta que se hizo a personal que trabajamos como MSLs, esto es lo que menos hacemos. Presentaciones promocionales, esto entra dentro de la parte comercial, de la parte de ventas. Lo nuestro va más pues, en términos de comunicación, de presentaciones, de formación médica, de ensayos clínicos, de formación interna para los propios delegados, de formación a otros departamentos, de asesores científicos. Yo, cuando me preguntan un poco gente que no está en este ámbito a qué me dedico, yo lo defino precisamente como eso, un asesor científico para médicos en muchos casos, porque son los principales interlocutores. Y los clientes, pues a nivel interno, por supuesto, trabajamos con todo el departamento médico, con los medical advisors, con los medical leads, con marketing, con ventas y con toda la parte de desarrollo clínico, de farmacovigilancia, de farmacología preclínica, desarrollo de negocio, etcétera. Y a nivel externo, pues lo que decíamos, los líderes de opinión, los investigadores, residentes o médicos, grupos de clientes que pueden ser asociaciones de pacientes, sociedades científicas, todo enfocado a un aspecto un poco más científico y más médico y, por supuesto, menos comercial. Y lo mismo en cuanto a características, rasgos del puesto, pues lo mismo. Aquí la distribución sí que es más variable porque al final tenéis que tener en mente que un MSL se encarga de un territorio específico. Por ejemplo, en mi compañía, en mi departamento, tenemos España dividida en 6 partes y cada MSL se hace parte de esas comunidades autónomas o de ese territorio. Entonces sí que es verdad que es un trabajo en el que se viaja bastante porque te toca ver, pues eso, a un médico de Zaragoza, a un médico de Canarias, a un médico de Cuenca, lo que sea. Entonces, también eso hace que permita una mayor distribución, una mayor dispersión, que no tenga que estar todo centralizado en Madrid o en Cataluña, sino que pueda haber, pues, por ejemplo, gente que viva en Santander y se haga cargo de toda la zona norte. O gente que viva en Valencia y se encargue de Comunidad Valenciana, Murcia, Cuenca y parte de Albacete, me lo invento. Pero bueno, que esto sí que te permite no estar tan centrado o localizado en una gran ciudad. A nivel de diversidad de género, pues de nuevo veis que las mujeres representan casi el 70% de los puestos de MSL. En mi empresa es que es clarísimo. Y en cuanto a salarios, pues aquí os digo que realmente, por lo menos en mi caso, esto se cumple. En los 3 primeros años, esta horquilla es más o menos lo que se suele cobrar y a medida que vas teniendo experiencia, a medida que vas ganando pues, habilidades, responsabilidades y experiencia, pues también se va incrementando el salario. En la antigüedad, ya veis que aquí todavía más que en la de los medical advisors. De media están más o menos 5 años. Las personas que respondieron a esta encuesta llevan 5 años de experiencia. Yo llevo en mi trabajo 4 años y medio. O sea que, pues más o menos estoy en esta media. Y de salario lo mismo. Se tiende a aumentar con el paso de los años el salario de un año para otro y es un puesto que está en reclutamiento en LinkedIn, por ejemplo. Muchas veces me llegan ofertas o me escribe gente directamente de, oye, estamos buscando en MSL, nos ha gustado tu perfil. O sea que es un trabajo que realmente se busca, se valora y sí que tiene la pega, digamos, entre comillas, de que generalmente piden esto, una formación en medicina o un doctorado o una experiencia ya
en el ámbito de la industria farmacéutica. Información médica, otra de las funciones, pues generalmente se veía más como los que tienes una necesidad de, oye, quiero saber más sobre este tema concreto. Te hacían una búsqueda, te hacían un dossier, o te buscan sobre los competidores, o te hacen una presentación de PowerPoint para que tú puedas utilizarla en sesiones clínicas con servicios de médicos. Y lo mismo, esto puede ser en respuesta a peticiones externas de un médico que te dice, oye, pues necesito más información sobre cómo vuestro fármaco funciona en mujeres o en población anciana. O simplemente, yo qué sé, quiero que me encuentres las últimas publicaciones sobre esto. O un propio paciente que te puede pedir más información porque va a empezar a tomar el tratamiento y no está muy seguro o quiere más evidencia, etcétera, etcétera. Y clientes internos, que muchas veces los propios MSLs o los medical advisors, pues no tenemos tiempo para dedicarnos a estas búsquedas y lo delegamos en compañeros de información médica. Pero también, como todo, pues ha ido evolucionando hacia una información médica un poco más digital, un poco más 2.0, con esta labor de educación, de formación, de puertas para afuera, de dar a conocer pues, evidencias, productos, últimas publicaciones, manejar las webs de las compañías donde se publica toda esta información, donde se actualizan con las últimas novedades, pues bueno, también podría recaer sobre este departamento. En cuanto a farmacovigilancia, ya hemos dicho que son los que se encargan de hacer el seguimiento de los fármacos para prevención, identificación y evaluación de los riesgos asociados. Aquí ponen una vez comercializados, pero también en las etapas previas, en toda la fase preclínica o clínica, también tienen un papel importante. Y durante el ciclo de vida del producto, pues lo que decíamos, en los ensayos en animales, ensayos clínicos, una vez que se ha comercializado y ya se hacen estudios de farmacovigilancia en pacientes del mundo real, pues son los responsables de recoger todas estas informaciones y darles forma. De nuevo, jefe de farmacovigilancia, para que tengáis una idea de lo que puede llegar a cobrar, cómo se distribuyen y a nivel de género y a nivel físicamente en España, donde se encuentran localizados. Lo mismo, ya veis que todos los puestos o la gran mayoría tienen bastante reclutamiento y tienen unas condiciones bastante ventajosas en el sentido de salarios, de estabilidad, bueno, no sé, de cosas que yo creo que se buscan o que son deseables. Departamento médico o información médica, pues trabajamos sobre todo en comunicarnos con la clase médica, ya sean médicos, enfermeras, pacientes, farmacéuticos, a través de sesiones clínicas, en servicios, en ambulatorios, en hospitales, comités asesores para la decisión de guías, para la evaluación de planes sanitarios de X patología, a la hora de publicaciones, de generar todos estos artículos de los ensayos clínicos, se encarga el departamento médico. Grupos de trabajo de temáticas concretas, gestión de guías clínicas. En muchos casos también hablamos con los médicos que redactan estas guías, pues para entender un poquito qué necesidades tienen o qué mensajes se pueden añadir o darles a conocer igual aspectos que no tenían tan claros. Y por supuesto todos los congresos y eventos de carácter médico o de carácter científico. Y a la hora de introducir un nuevo fármaco en el sistema sanitario, pues Departamento Médico da todo este apoyo técnico y científico en la documentación que hay que presentar y que hay que preparar, con el dossier de valor, con las comisiones de farmacia, los comités de evaluación, evaluaciones económicas. Todos estos aspectos se basan en la evidencia y en los datos que se generan desde el Departamento Médico al final para evaluar, pues esto, el coste-beneficio, que es lo que el sistema o el ministerio o la agencia regulatoria va a evaluar para decidir si un nuevo fármaco entra en la cartera de fármacos disponibles o no. Y bueno, en este sentido, algunos datos para que tengáis también una idea de dónde hay más innovación, dónde hay más cosas que van saliendo. Aquí gana por goleada la oncología. Como veis, el 33% de de los nuevos fármacos que salieron al mercado pues eran de este campo, pero luego también la neurología es otro de los que tiene mucho potencial y, por supuesto, un montón de especialidades más. A nivel del tiempo que tardan en llegar a obtener la indicación, pues como veis aquí es de casi 2 años, o sea, desde que un fármaco se autoriza o se solicita a la agencia reguladora hasta que llega a tener una financiación, un precio y puede ser prescrito a los pacientes,
pues hay que tener paciencia y saber que esto es un trabajo de largo plazo. Y luego también para que tengáis una idea de lo que se presenta a lo que se autoriza o a lo que se aprueba, pues en muchos casos hay un porcentaje que no recibe estas aprobaciones o estas valoraciones positivas por parte del ministerio, por parte de las agencias y se queda por el camino. Entonces, bueno, la idea de todo esto de la indicación de nuevos fármacos es pasar de este modelo de medicina o de terapias no individualizadas hacia una medicina personalizada, donde cada paciente, en función de sus características, en función de biomarcadores, en función de determinados parámetros, pues pueda recibir la terapia que mejor le vaya a funcionar y que más eficiente vaya a ser, con el fin de que pues esto suponga un ahorro para el sistema sanitario, pero también una mejor calidad de vida y una mejor atención para los pacientes, que como digo, en un futuro, pues todos, en mayor o menor medida, vamos a ser pacientes. Y hasta aquí mi presentación. Espero no haber sido muy pesado o no muy chapas. No sé si tenéis alguna pregunta, si tenéis algún comentario. Muchas gracias. No hay preguntas, pero bueno, os animamos a escribir en el chat o así, mira, ha escrito Ángela. Si no, también con el micrófono. Pero bueno, leo lo que ha dicho, lo que dice Ángela Marín y luego si alguien más anima. Dice, lo primero, muchas gracias por la charla, ha sido muy amena y muy útil. Has comentado que para MSL se busca un perfil con un recorrido más amplio y un nivel más alto, médico, PhD, o sea, doctorado. No sé si lo has comentado y se me ha escapado, pero para Medical Advisor también hay unos requisitos parecidos. ¿O es más abierto quizás a perfiles junior? Por ejemplo, un graduado con máster no específico de industria farmacéutica tendría posibilidades de entrar si cumple las habilidades de comunicación, liderazgo, interés por la ciencia, etcétera. Valoran también tener experiencia en industria farmacéutica, aunque no sea en ese departamento. En general es un puesto que me interesa, pero siempre me han dicho que sin un máster específico para eso es imposible. Pues lamentablemente a mí me pasó eso, que cuando yo estuve buscando trabajo una vez terminé el doctorado, me decían que les gustaba mucho mi perfil, que tenía pues eso, unas buenas habilidades, un buen currículum, pero que me faltaba experiencia en industria farmacéutica. Entonces, a la hora de acceder, la vía más rápida o la más habitual es a través de este tipo de másters, que a día de hoy hay varias opciones. Sí que es verdad que no son másters que en general se ofrezcan desde universidades públicas, suelen ser privados, o hay muy poquitos que ofrezcan universidades públicas. Y si no, la otra vía de acceso que suele ser más fácil es acceder como delegado de visita comercial, delegado de ventas, pasar pues unos 6 meses o un año o 2 años haciendo visita y después, una vez que estás dentro, poder acceder. Para un puesto de Medical Advisor, en general, los requerimientos suelen ser parecidos a los de un MSL, una formación con doctorado o con experiencia como médico o con ya recorrido en la industria farmacéutica. Entonces, yo en este sentido sí que os animo a ver qué alternativas hay de formación, de másters que te puedan dar prácticas para poder acceder y poder tener este primer contacto, que al menos fue mi caso, a través de las prácticas, pues entré en contacto con la empresa en la que trabajo ahora y me contrataron. Pero lo que os digo, son másters que no son igual tan asequibles como un máster de la UPV, pero a largo plazo yo creo que es una inversión que merece la pena. Gracias. Gracias a ti, Ángela, por la pregunta. A ver, ¿alguien más se anima? ¿Vas a dejar el contacto por si acaso? Si alguien tiene dudas o... Sí, si queréis escribirme por LinkedIn o no sé, o por correo, os doy mi correo también para que me podáis escribir. Ha hecho otra pregunta, Sí, Ángela. estoy leyendo ahora el chat. Sí. El cambio, pues mira, en mi caso te diré que echaba en falta me vino bien, estaba buscando ya el salir un poco del laboratorio, de estar ahí 8, 10, 12 horas encerrado con mis células, con mis tejidos y sin mucho contacto humano. El cambio ha sido brutal en el sentido de que, claro, pues eso, estaba acostumbrado a pasarme el día encerrado en un laboratorio y ahora mi día a día es coger un tren, coger un avión,
ir a un hospital, luego a un centro de salud, luego a un ambulatorio y estar todo el día hablando con gente. Eh, También tengo mis días de trabajar desde casa con el ordenador, en proyectos, en responder emails, en otras cosas. O sea que no es tampoco un de lunes a viernes vivir con una maleta colgada y fuera de casa, sino que se puede más o menos compaginar. Pero a mí el cambio me gustó porque sigo vinculado a la investigación. Como decía, no es investigación básica, no es tan científica tan pura, pero hago investigación clínica que también tiene la parte de ver directamente en los pacientes ya los beneficios que les puedes aportar. Que yo en mi doctorado pues trabajaba con células y trabajaba con VIH, pero de ahí a que lo que yo investigaba tuviese una aplicación o se viese en los pacientes, pues pueden pasar años o a veces ni siquiera eso. Y en cambio en una investigación clínica sí que ves en un paciente realmente los beneficios que tiene en términos de calidad de vida. Entonces, a mí me gustó la transición porque me abrió un poco las miras en el sentido de yo estaba muy enfocado en investigación básica y la investigación clínica pues no deja de ser investigación y me da ese plus de no estar de lunes a viernes sentado delante de un ordenador con la pantalla todo el día, sino poder compaginarlo y poder tener también este trato con personas que a mí personalmente me llena mucho. Pregunta también si es necesario algún título en inglés. ¿Algún título de inglés? Bueno, a ver, claro, para estar al día, al final vas a tener que leer artículos que el 90% se publican en inglés. Entonces, nunca está de más tener formación, tampoco hace falta tener un proficiency, porque yo tengo compañeras, pues eso, que se defienden en inglés, que tampoco son súper expertas, pero para entender un artículo y más o menos chapurrearlo, está bien. Ten en cuenta que la mayor parte del trabajo se realiza en ámbito nacional, o por lo menos yo trabajo casi todo en España, pero a veces pues sí que te toca irte al Congreso Internacional o al Congreso Europeo o hay una charla dentro del Congreso Nacional, pero que la da un Pope, un líder de opinión que viene de Londres o que viene de Ámsterdam o que viene de Estados Unidos. Entonces, no es un requisito 100% obligatorio el tener un título alto de inglés, pero sí que un FIRST, por ejemplo, o un saber manejarse, un tener ciertas habilidades y cierta fluidez, sí que es algo deseable y recomendable. No sé si hay más preguntas. Yo tengo curiosidad. En este perfil, que es todo personas jóvenes, si alguien, por ejemplo, más mayor viene de otra experiencia laboral, ¿lo tiene fácil para entrar o no? Sí, por ejemplo, yo tengo una compañera, o sea, en mi equipo estamos dos que tenemos 30 y pocos. Luego hay otras dos que tienen 40 y algo y hay otra que está en los 50 y pico. O sea, hay un poco de todo. Gente que venga desde otras áreas, que tenga otro bagaje, tampoco va a tener, yo creo, problemas en acceder. Gente un poco más mayor. No tienes que haber recién terminado el doctorado o recién terminada la carrera. O sea, que yo creo que sí que es algo abierto a, sobre todo lo que más limita es esto, tu formación y tu experiencia previa. Gracias. Uy, Lorena, no sé si te lo leo o lo... Sí, no, a ver. eh, Análisis de datos. Vale. Sí, Lorena, totalmente. Muchas veces los estudios clínicos, la gestión del propio estudio se externaliza a empresas externas, a compañías que se llaman CROs, que son Clinical Research Organization, que son las empresas que sobre todo se encargan del tema burocrático, de solicitar la aprobación del comité ético o la aprobación de la comunidad autónoma para que puedas hacer ese estudio en su territorio o con el propio hospital de, oye, pues vamos a hacer este proyecto, das el visto bueno porque al final requieres pacientes de un hospital público. Entonces, muchas veces esa parte, ese trabajo, se externaliza a las empresas externas, estas CREOs, también el mantenimiento de las bases de datos donde se recogen los datos de los estudios. Y también no hemos hablado aquí, pero el trabajar dentro de una CRO, ostras, yo creo que también es una opción muy interesante porque es esto, te encargas de temas de investigación clínica, de hablar con los médicos, con los investigadores, desde otro punto de vista. La posibilidad de trabajar en remoto, pues mira, yo para que te hagas una idea, vivo en Madrid porque inicialmente mi territorio ocupaba parte de los hospitales de Madrid,
pero ahora mismo vivo en Madrid y no trabajo en Madrid. O sea, todo mi territorio es País Vasco, Canarias, Valencia, Aragón, pero no trabajo en Madrid. Entonces, para un puesto como MSL, yo creo que hay bastante deslocalización, que sí que hay posibilidad de trabajar en remoto, que por supuesto, pues de vez en cuando te va a tocar ir a la sede de tu empresa porque habrá reunión de departamento, porque habrá una formación sobre lo que sea o porque habrá algún evento o alguna cosa, pero cada vez se tiende más a, o por lo menos en mi empresa, a ofrecer posiciones deslocalizadas. Y de hecho ahora mismo hay una posición también de internamente de Medical Advisor que nos han ofrecido poder trabajar desde cualquier, perdón, desde cualquier sitio que no sea Barcelona, que es donde está la sede de mi empresa aquí en España. Entonces, yo creo que es algo que se va favoreciendo, fomentando, un poco también para no limitar tanto, porque al final también una búsqueda en solo Madrid o solo Barcelona, a nivel de gente que quiera trasladarse a esas ciudades, pues puedes estar perdiendo profesionales muy válidos. Y, por ejemplo, en mi empresa también hay gente que trabaja para Italia, para la central, para Corporate, pero que vive en Barcelona, o que vive en Madrid, o que vive en Ámsterdam o en París. O sea, que realmente yo creo que sí que se tiende a favorecer la deslocalización, que bueno, esto también, por supuesto, dependerá de la empresa, pero qué opciones hay, desde luego. Pues muy bien. Muchas gracias. Nos estamos quedando, Muchas ya gracias. se han ido algunos. Entonces igual lo dejamos aquí y bueno, igual si cuando les mande la grabación, si tienen alguna duda, si te pueden contactar por LinkedIn o lo que sea. Por supuesto, sí, sí. Sí, pues nada, pues muchas gracias. Ha sido muy interesante. Pues nada, oye, gracias, me alegro y lo dicho, cualquier duda, pues aquí me tenéis, aquí estoy. Dale. Gracias, pues ya vamos a desconectar. Un saludo. Gracias, Aur. Agur.